Aprovecho para mandarle un saludo a la querida Yasmín Ugalde del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, quien hoy tiene algunos otros compromisos y llega en su lugar para hablar con nosotros sin censura. La también admirada Daniela Campero, integrante del instituto, a quien saludo con mucho gusto. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por invitarnos y por estar aquí en este espacio, Vicente. Gracias. Y es que hay que hablar de temas que son muy importantes. ¿Cómo ha habido noticias en esta semana? Ha sido una semana bastante nutrida. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, marchas violentas que no llegaron, afortunadamente, eh, expresiones pacíficas que hay que hacer notar, un balance que creo que es muy positivo y con mensajes concientizadores en estas marchas que en los últimos años habían sido muy violentas y que esa violencia provocada por grupos de infiltrados había acaparado la cobertura, ¿no lo crees? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente, y hay que recordar que esto no viene de la nada, ¿no? Es como un trabajo que ha venido haciendo súper bien la jefa de gobierno. Yo quisiera también recordar el evento que tuvimos el pasado sábado con las Mujeres Transformando, en donde se reunió la jefa de gobierno y las gobernadoras de Morena, que también fue un evento realmente importante, ¿no? Porque se iba construyendo este camino en donde nos estaban llamando a recuperar las calles, a recuperarlas de una manera pacífica y sobre todo a poner en el centro lo importante, que es la lucha de las mujeres y el por qué salimos a marchar y que eso fuera lo que se rescatara de la marcha, ¿no? Que pues, la movilización fuera pacífica. Yo no estoy pues absolutamente en desacuerdo con las eh, acciones directas. Sé que en su momento pues tienen el porqué, ¿no? Pero también creo que así como antes estas acciones hicieron que se pusiera sobre la mesa el tema del feminismo, ahora era importantísimo que marcháramos en paz y que sobre todo demostráramos que más allá de las diferencias que podamos tener en los diferentes feminismos que existen en la Ciudad de México y en el mundo en general, podríamos luchar por algo que era más importante, que era poner a la mujer como sujeto político en medio y seguir denunciando esta desigualdad con la que seguimos viviendo en pleno siglo XXI y en particular en el caso de México, pues bueno, con la violencia de género que es un tema importante para el país. Claro que sí. Y para hablar de este tema también déjame recibir a una invitada especial. Es abogada, activista feminista y antirracista, poeta e investigadora. Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, sus principales líneas de investigación son feminismos negros y decoloniales, justicia y derechos feministas, masculinidades e historia del feminismo en Cuba. Le agradezco mucho a Lina Herrera Fuentes que nos acompañen sin censura. Gracias por tu paciencia, Lina. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Alina, ¿cómo viste este 8 de marzo? ¿Qué fue diferente? ¿En qué radicó todo? Bueno, yo estaba escuchando a Daniela y comparto absolutamente lo que ella dice, ¿no? Este 8 de marzo yo creo que una vez más la manera en que salimos a manifestarnos fue pacífica. O sea, esa fue la mayor expresión que hubo, a pesar de que, por supuesto, ocurrieron eventos de acción, de protesta directa, de manera violenta, porque muchas veces se dice que eso no es violencia, y la verdad es que eso no entra en la discusión más profunda de las estrategias de lucha en las marchas del 8 de marzo. Claro que hay que reconocer que se provocan daños, tampoco está en discusión si las vidas de las mujeres valen más que los muros. Más bien la discusión yo creo que es importante plantearla como una estrategia de articular las diversas demandas que presentamos las mujeres a partir de nuestra propia pluralidad en las identidades. Porque México no está compuesta por una clase media de mujeres citadinas, urbanas, que van a grafitear, a pintar y a tomar los monumentos.
¿no? La República Mexicana está llena de personas indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres migrantes, académicas, obreras, las mujeres que trabajan en las maquilas, que son explotadas por el capital y por las empresas, por las multinacionales. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar el 8 de marzo para visibilizar ese pliego de demandas? Entonces, yo creo que pintar, romper, al otro día se borra o se compone, y las demandas y el trabajo de las feministas y de las mujeres organizadas que transcurre durante todo un año, entre un 8 de marzo y otro, se borra, se pierde. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación pegan todos sus reflectores en lo que llaman destrozos, vandalización y tal. Entonces, esta captación, esta focalización de las acciones de protesta directa, de maneras violentas o no, borran e invisibilizan todo el trabajo que se viene haciendo, incluso, como decía Daniela, en colaboración con los gobiernos y con las instituciones del Estado. Entonces, lo que vi fue eso, nuevamente que la mayoría de la expresión fue pacífica, en el sentido de que yo no niego la rabia social, yo no niego la indignación, es necesaria, es deseable. Es deseable la furia social cuando hay una justicia, pero como decía Daniela, esto está situado en un momento histórico coyuntural, como por ejemplo el año 2019, que hay que recordar que en el año 2019 la gobernadora de la ciudad, Claudia Sheinbaum, retiró las investigaciones sobre las manifestantes y se sentó y abrió mesas de trabajo. Entonces, hubo una respuesta. La pregunta es, ¿las acciones de protesta directa nos llevan a mesas de trabajo articuladas desde diversos puntos de la ciudad, que no todos son las capitales? Entonces, yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta para que la lucha avance, porque sencillamente ni las mujeres presas, privadas de libertad, ni las mujeres racializadas, ni las personas con otras identidades de género, de los colectivos LGTBI, que no viven en las ciudades ni las habitan, realmente qué importancia tiene para ellas y sus demandas y sus desigualdades la pinta o el rompimiento, ¿no? Sí estoy de acuerdo que es importante en un momento histórico determinado manifestarlo y expresarlo sin duda alguna, pero ¿en qué medida se convierte en una receta de mujeres de ciudad y urbanas que borran el otro trabajo y las otras desigualdades que atraviesan un gran movimiento tan plural como el mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo viví aquí en la ciudad de Mérida. Yo asistí a la marcha, por supuesto, porque lo fundamental de la marcha es pedirle respuestas directas al Estado y que respondan con políticas públicas, con programas y con mayor financiamiento, para las demandas de las mujeres y sus desigualdades, que son las desigualdades las que generan violencia, ¿no? Porque también la violencia de género sustrae el debate de las mujeres y se pierde la desigualdad económica de vivienda. Entonces, en la ciudad de Mérida, todas las manifestantes casi siempre estaban rodeando algún monumento. Y lo más importante pareciera que fuera que se subieran a las estatuas y las pintaran. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con el resto de las demandas, ¿no? Como que se invisibiliza. Entonces yo creo que esto es importante, aunque cause incomodidad, aunque no guste, porque hay gente que no le gusta que se reconozca que la violencia en las manifestaciones puede ser legítima, son legítimas según el momento histórico que sea. Por ejemplo, en 2019 y 2020 me quedaba claro, pero que eso no se convierta en un estilo que borre otro tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que es importante que la ira social se transforme y trascienda a otro tipo de integración y articulación de movimiento y a otras respuestas del Estado y a otras formas de trabajo concreto, ¿no? Bueno, eso, mi apreciación de manera general. Claro, y creo que esto que estás mencionando, Alina, Daniela, debería de llevar, ¿quién soy yo para
para sugerir, pero desde mi trinchera periodística menciono que creo que el propio movimiento tendrá la responsabilidad y la gran tarea de sentar a los grupos de Acción Directa, a las que regalaron flores y determinar hacia dónde va, porque